de que del que descendiese el Espíritu Santo sobre él, ese era el Cristo. Él no lo conocía. 1:32. Verso 1:32 de Juan. 1:32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y él dice: y yo no le conocía. Aquí está lo que yo quería ver, el verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, a quien me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, nosotros allí tenemos, amados hermanos, ya tenemos entonces una razón para poder decir de que ninguno de los dos tuvo un ministerio, como en el caso de Jesús, que fue a los 30 años que él entonces comenzó su ministerio. Yo pienso que también Juan tenía también por ahí, porque se llevaban solamente por 6 meses de edad. Entonces, el comienzo del ministerio de Juan comienza entonces de esa forma. No sé si se entiende lo que aquí quiero hacerles alcanzar que vean. Entonces, el ministerio entonces de Juan, amados hermanos, entonces aquí comienza entonces, porque tenía que ser así. Bueno, comienza con su predicación. Esta fue la ocupación que tuvo Juan, puesto que el reino de Cristo se ha de establecerse por medio de la predicación. Si nosotros miramos la presentación del Evangelio, ¿cómo podía presentarse? Es la única forma. Piense usted cómo podría usted haber presentado el Evangelio si no hubiese sido por medio de la predicación. ¿Cómo lo podría haber hecho? No sé si puede echar un poquito su mente al aire y poder decir, bueno, a lo mejor yo lo podría haber hecho así. Pero tendría que haber sido entonces puesto que el reino de Cristo ha de establecerse por medio entonces de la predicación. Y es lo que nosotros encontramos aquí, de que Juan comienza entonces ahora a predicar este evangelio, a presentar a Jesús, a preparar el camino como se ve, amado, como cualquier persona que hace, a lo mejor es muy leve o muy pobre lo que voy a decir, pero por ejemplo, cuando llega un circo a la ciudad, saben hacer propaganda y dicen, bueno, allí si hay leones, anuncian que hay leones, si hay trapezistas, anuncian que hay trapezistas, de dónde es el trapecista, de qué nacionalidad es, y todo esto lo presenta. Así también, en este caso, Juan tenía que hacer este mismo relieve, podríamos decir, de que Jesús tendría que venir, o el reino, en este caso el reino de los cielos, había llegado a la tierra. ¿Me explico? Se había predicado, bueno, no voy a decir de la eternidad hasta acá, sino que se había dado testimonio. Por ejemplo, los profetas predicaron todo, casi la mayoría de ellos predicó entonces con respecto al nacimiento de Jesús y al ministerio que Jesús tendría que tener. ¿No? ¿No es así? Si nosotros miramos a la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. El tabernáculo de Moisés habla de Jesús completo. Si usted mira el tabernáculo de Moisés, todos hablan de Jesús. Todos esos. El tabernáculo de Moisés no muestra otra cosa sino a Jesús, tanto en su vida secular, en su vida espiritual, y también lo muestra en la cruz del Calvario. Recuerde que cuando ellos marchaban sobre Israel, iban también haciendo la cruz, por decir algo. Entonces, todo el ministerio desde el principio se predicó entonces
de que Cristo iba a venir a la cruz del Calvario. Y Juan, esto es lo que está preparando, o sea, diciéndole a la gente en ese instante que eso que los profetas habían predicado anteriormente ya estaba ahí con él. O sea, Jesús, que se había anunciado desde tiempos antiguos, había llegado a nacer en Belén de Judea, había nacido y estaba entonces allí el reino de los cielos. Por eso que él dice, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, más que cerca, Dios estaba ahí en Jerusalén, con ellos. Eso es lo que Juan tenía que predicar y enseñar. Y eso entonces lo hacía a través, entonces, lo tenía que hacer entonces a través de la predicación. Y lo que él estaba predicando, lo primero que nosotros escuchamos aquí fue la del arrepentimiento, capítulo 2, o sea, verso 2 del capítulo 3, verso 2 del capítulo 3. Él dice, el texto que tenemos como base, arrepentidos, porque el reino de los cielos, yo le habría puesto aquí, se ha acercado, dice, pero yo le habría puesto, el reino de los cielos ha llegado. No sé si alcanza a ver lo más cercano que puedo acercarme, ¿no? Que ya Jesús o el reino de los cielos o Dios mismo ya estaba en Jerusalén, solo que la gente o el pueblo de Dios no lo conocía, no lo vio. Pero Juan tenía que preparar entonces este camino, y era entonces así. Fue entonces diciéndole al mundo que se arrepintiesen de sus pecados y que pudiesen entonces confesar de que eran pecadores y que necesitaban entonces un Señor, un Salvador. Entonces Juan la predicó y no comenzó, amados hermanos, en Jerusalén, sino, dice la Biblia, en el desierto de Judea, entre la gente sencilla del pueblo. No fue a las masas, sino fue a las regiones, al desierto, donde, bueno, aquí la palabra desierto significa que hay muy poca gente, o sea, había gente, pero no como en Jerusalén. El cometido de Juan era llamar a los hombres a que se arrepintiesen de sus pecados. La palabra griega para arrepentirse significa cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Ahora, yo creo aquí que nosotros pensemos un poquito. No es cambio de dirección. Si yo voy en esta dirección, y al darme cuenta que sabe alguna cosa, yo cambio de dirección. Eso sería hacerle a un lado. Sino que aquí es este cambio de mentalidad. Es no pensar de la misma forma, sino decir o que le amanezca la luz y que uno diga, esto no era así. Hay un cambio de mente, hay un cambio dentro de sí, en que uno dice, pues, esto no era como yo pensaba, no era como yo lo veía o no era como me lo contaban, sino que ahora yo lo veo que es así. Ese es un cambio de mente. No sé si me alcanza a entender. Cambiar la mentalidad, o sea, el significado de algo tiene que ser un cambio de mente, y eso tiene que ser aquí adentro. Aquí adentro. Tiene que haber un cambio aquí adentro. Así pues, Juan venía a decirle, debéis cambiar de mentalidad. Pensáis erróneamente. Pensad de nuevo y pensad correctamente. Eso es lo que Juan les está diciendo. Y pensad correctamente. El cambio de mentalidad provoca un cambio de conducta. Este arrepentimiento es un deber necesario y general en obediencia al mandamiento de Dios. Primer texto,
Hechos capítulo 17, verso 30, que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Mira lo que Dios está diciendo ahí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. O sea, antes se ignoraba, pero ahora está presente y Juan lo está dando a conocer, lo está dando a entender. Por eso que dice: ahora mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, esa era la predicación que Juan estaba haciendo, diciéndole a los hombres que se arrepintiesen, porque ya no estaban ellos en ignorancia, sino ahora estaban siendo alertados de que el reino de los cielos estaba entre ellos. Dios los bendiga, hermano. También es una preparación necesaria para disfrutar de los consuelos del Evangelio de Cristo. ¿No? Es una operación necesaria para disfrutar de los consuelos del Evangelio de Cristo. Entonces ahora nos trae. ¿Cuál era el argumento de Juan? Y Juan usaba para inducir al arrepentimiento, lo que Juan usaba para inducir al arrepentimiento era porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, eso era lo que Juan en su predicación decía al mundo. Y el mundo lo pudo entender. Pudo entender porque pudo entender lo que el reino de los cielos se había acercado, que el tiempo de la venida del Mesías que ellos estaban esperando ya había entonces llegado. Es un reino del que Cristo es el soberano. Juan estaba anunciando que el reino de los cielos se había acercado y el reino no era de este mundo, sino el reino era entonces donde Cristo era el soberano. Es un reino de los cielos. Es un reino de los cielos, no de este mundo. Juan lo predicó como que estaba cerca, al alcance de la mano. Y sinceramente, amado hermano, estaba al alcance de la mano, solo que ellos tenían que ahora aceptarlo y vivir el Evangelio que Cristo nos había traído. En él van entrando cuantos se arrepienten y creen en el Evangelio. Marcos capítulo 1, verso 15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Se cumplió en él la profecía, verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías 40, verso 3 y también el verso 4. Como de la voz de uno que grita en el desierto. Esto quiero que lo analice también y que lo entienda. Como de la voz de uno que grita en el desierto. Juan mismo dijo de sí: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ponga atención a lo que le acabo de leer. Él dice: yo soy la voz, pero solamente la voz. Pero el que clama dentro de Juan es el Espíritu Santo. Él dice: yo soy la voz
de uno que clama en el desierto, según el capítulo 1, verso 23 de Juan. Dios es el que habla y da a conocer su pensamiento por medio del mal, como un hombre lo hace por medio de su voz, es voz de uno que grita para despertar y alertar del peligro. Eso era lo que el Espíritu Santo estaba hablando a través de Juan. Estaba poniendo voz de alerta, estaba gritando de que Cristo ya estaba, o el reino de Dios ya estaba en medio de ellos, en Jerusalén. O sea, Jesús ya estaba, ya había nacido, tiempo atrás, 30 años atrás, había nacido el Mesías, que ahora estaba para ser dado a conocer. Y Juan es el encargado de darlo a conocer. Y no solamente de dar a conocer a Cristo el Señor, sino también a dar a conocer el motivo por el que Cristo vino a la tierra a nacer allí en Belén de Judea. No sé si se entiende eso. Entonces, le vuelvo a leer esto. Dios es el que habla y da a conocer su pensamiento por medio de Juan, como un hombre lo hace por medio de su voz, alertando o gritando, en voz de uno que grita para despertar o para alertar a alguien que está en peligro. Y el mundo entero estaba en peligro porque solamente Cristo es el que da vida y salvación a la humanidad. Así que todo el mundo estaba en este peligro. Como alguien cuyo cometido es preparar el camino del Señor y enderezar su senda. Así lo hizo a los hombres de su generación. Estoy hablando de Juan. Así lo hizo Juan a los hombres de su generación. En aquel tiempo era entonces la misión que tenía que cumplir Juan en la nación de Israel. Estos son detalles. El acuerdo con que apareció su figura y su estilo de vida. El verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era langostas y miel silvestre. Según lo que nosotros leímos en Juan capítulo 11, yo solamente quise poner el verso 11. Era grande a los ojos de Dios. Juan era grande a los ojos de Dios. Pues él dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ese es el testimonio que está dando el Espíritu Santo a la persona de Juan. Pero para los hombres era vil y despreciable a los ojos del mundo. Eso era Juan. Su vestido no podía ser más sencillo. Tenía el vestido hecho de pelo de camello y un cinto alrededor de su lomo. Y él no lo hacía, lo hizo ¿para qué? Para mostrar que estaba crucificado. No sé si se entendió la palabra crucificado. Para mostrarle al mundo o para mostrarle a Jerusalén que estaba crucificado. Y por eso también es que Juan predicó en el desierto, se vestía de esa forma y comía langostas y miel silvestre. Bueno, la miel silvestre, según la Biblia, había en cantidades, pero langostas quizás podían haber muchas, pero para dedicarse a comer langostas, solamente comer sus piernecitas chiquititas, tendría que haber matado una cantidad enorme para poder quedar satisfecho. Sin embargo,
nosotros lo miramos aquí, que estaba en el desierto, no le importaba las cosas de la ciudad, más bien se le ve a Juan ayunando todo el tiempo antes de tener la panza llena de langostas y miel silvestre. Por eso le quise poner la palabra crucificado, porque una persona crucificada junto a Jesús es que tiene que estar en su ministerio el sacrificio, crucificado, no importando si comió o no comió, simplemente tiene que cumplir con la predicación o con lo encomendado delante del Dios eterno. No, antes que todas las cosas estaban en el reino de Dios primero, antes que llenar el vientre de las cosas. No sé si alcanza a percibir aquello. Las langostas tienen solamente dos patitas y son chiquititas. ¿Qué podría haberle alimentado a Juan esas dos patitas de una langosta? Porque era lo único que comía. Tendría, como le dije anterior, haber cazado una cantidad enorme de langostas para poder haber quedado satisfecho. Eso es una de las cosas. Para mostrar entonces que estaba crucificado y a este mundo y a sus pompas y deleites. Por eso estaba también en el desierto. Y para mostrar que era profeta. Quizás esto le va a parecer extraño. Pues los profetas llevaban mantos vellosos. Los profetas llevaban mantos vellosos. Vamos a decir, Zacarías, capítulo 13, verso 4. Zacarías, capítulo 13, verso 4. Allí yo no voy a leer el texto completo, pero no nos interesa tanto la parte, sino la parte del vestido. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Era la vestidura de un profeta, vestirse de la vestidura que tenía Juan. Si nosotros miramos a Elías, si usted lo quiere ver, Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8. Allí está la vestidura que usaba Elías, que es exactamente la misma vestidura que usaba Juan. Un manto velloso y un cinto de cuero alrededor de sus lombos. ¿Segunda de Reyes? Sí, Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8. Entonces también lo hacía vestido de esa forma para mostrar que él era profeta. Eso, el manto velloso los identificaba como profetas. Esa sería la primera parte. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto. El mensaje de Juan el Bautista. La segunda parte. La enseñanza de Juan era sobre el arrepentimiento, como lo hemos estado viendo. Ahora tenemos el lado profético de dicha enseñanza. La aplicación es la vida de la predicación. La aplicación es la vida de la predicación. Es como nosotros decimos, ¿no? Tenemos que predicar, pero también practicar. ¿Se entiende bien? Ahora tenemos el lado profético, que es precisamente es la aplicación de lo que nosotros predicamos. Tenemos que aplicarlo primero a nosotros mismos y vivir por aquella aplicación que nosotros enseñamos a los demás. Esa es la
Así lo era en la predicación de Juan. ¿A quiénes la predicaba Juan? A los fariseos y saduceos que acudían a su bautismo. Verso 7 del capítulo 3. Y él dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aunque Juan le predicaba, la Biblia dice que venían de todos lados, de todas las regiones, venían especialmente de Jerusalén, que acudían entonces a Juan. Pero Juan no dice nada de los que venían a buscar arrepentimiento, pero sí de los saduceos y de los fariseos, que eran entonces, primero los fariseos. Los fariseos eran celosos de las ceremonias y de las tradiciones de los ancianos. Por eso que Juan los enfrenta. ¿Se entiende aquí, no? Eso eran los fariseos. Los saduceos estaban al otro extremo. Se iban al otro extremo, pues era poco más que dianistas, ya que negaban la existencia de los espíritus. Entonces, para estos dos es que Juan ahora se pone como punta, ¿no? como punta de flecha. Ellos, entonces, primero los fariseos eran celosos y los otros no creían en los espíritus. Nótese que Juan los enfrenta con explicaciones bien sencillas y concretas, bien dirigidas a la conciencia de cada uno. Sus primeras palabras son de alertar a la convicción sin paliativos. Comienza ásperamente. No les dice a los fariseos y a los saduceos, no los dice o no los llama rabí, no les da título, mucho menos les aplaude. O a lo tan acostumbrados que ellos están. En el primer título que les da, él les dice: engendros de víboras. Y Cristo también corrobora con Juan. Cristo les dio el mismo título en el capítulo 12 de Mateo, capítulo 12, verso 34. Cristo les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de buenos siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto quiero que lo veáis. Eran generación y descendencia. Eran generación y descendencia de quienes habían tenido el mismo espíritu, los antepasados de estos mismos, de modo que había en ellos una disposición congénita y eran toda una generación de víboras, porque todos ellos eran iguales. Notemos nosotros que la Biblia da testimonio que los mismos padres habían matado a los profetas anteriormente con este mismo espíritu. Entonces, por eso Juan les enfrenta y les dice: engendros de víboras. Por eso Juan les pregunta: ¿quién nos mostró? Ahora, ¿quién nos mostró cómo huir de la ira venidera? Todos estaban en peligro de caer en la ira de Dios. Hay también una palabra de exhortación y de instrucción. Y Juan les dice: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Verso 8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que muestre un sincero arrepentimiento. Dice así: hacer pues, y da a entender, si profesan estar arrepentidos y quieren recibir el bautismo de arrepentimiento, han de mostrar
es una realidad en sus corazones. Porque el arrepentimiento, como la fe, se recibe en el corazón. Tanto el arrepentimiento como la fe se reciben en el corazón. Y allí está la raíz. Sigue la palabra de precaución, para que no confiesen para que no confíe en sus privilegios externos. Verso 9. No penséis con decir en vuestro interior tenemos a Abraham por padre, porque quizás ellos allí podían haberse opuestos a la sombra de Abraham, ¿no? Opuestos a la sombra de Abraham, diciendo, pues en Abraham estamos seguros. El verso 9. No penséis, le dice, por decir en vuestro interior tenemos a Abraham por padre. Siempre que el pecador se enfrenta a la palabra de Dios, antes que el Espíritu Santo lo humille, convenciéndolo de pecado, tiende a excusarse tras pretextos y excusas. ¿Cuál era su falsa protección? Nosotros somos hijos de Abraham. Jesús respondió esa pregunta en Juan capítulo 8, verso 39. Y Jesús le dice, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Juan capítulo 8, verso 39. Ellos decían, no somos pecadores como los gentiles. Ningún mensaje puede hacernos bien. Juan les decía, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta tierra. Tenían que dar muestras de arrepentimiento, no solamente decir somos hijos de Abraham. También hay una palabra de terror para los enfatuados. Y ya hubo suficientes fariseos y saduceos y los demás judíos que no se percataban de las señales de los tiempos ni del día de su visitación. Si el reino de los cielos estaba cerca, también lo estaba la ira de Dios. También lo estaba la ira de Dios. Si la visitación estaba cerca, también la ira de Dios está cerca. Lo mismo que nosotros, amados hermanos. Si nosotros vivimos esta palabra, tenemos que vivirla hasta el fin. Porque si nosotros faltamos a esta palabra, también la ira de Dios nos va a alcanzar. Pero estamos advertidos y estamos señalados para que nosotros no caigamos ni dejamos de oír entonces la voz del Espíritu Santo y el Espíritu de la palabra que nos habla a nuestra mente. Había otra cosa que Juan le decía a ellos mismos: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha ya está puesta. O sea, estaban cerca de la ira de Dios y también Dios tenía su hacha en su mano para cortar todo árbol que nos daba buen fruto. Y el verso 12 del capítulo 3 nos dice algo todavía que les podía a ellos llamar la atención. O sea, ellos eran estudiosos, ¿no? Eran maestros de la palabra. Bueno, no tenían la Biblia, pero tenían la ley de Moisés. Tenían la ley de Moisés. Y la Biblia nos dice, su aventador está en su mano. Eso quiere decir, amado hermano, que está pronto el Señor para poder entonces aventar esta tierra. ¿No? Aventar esta tierra. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Acá el trigo son salvados y quedará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí la paja son el mundo perdido y todos los que están dentro de la iglesia que nunca se han convertido dentro de sus vidas. Nunca han entregado su vida por
no porque estén en la iglesia, amados hermanos, son salvados. Hay muchos dentro de la iglesia que se encontrarán, muchos, bueno, a lo largo, bueno, es fuerte lo que tengo que decir, pero no tengo que quitarle el mérito de nada. ¿Cuántos, amados hermanos, cuánta gente hoy día que ha sido cristiano y ha vivido toda una vida como cristiano y cuando muera despertará en el infierno porque nunca se arrepintió? Nunca buscó al Señor, nunca se persiguió. Y era lo que Juan estaba señalando, diciéndole amados hermanos, que el alentador está en su mano. Y Él limpiará, porque va a llegar el momento, va a llegar el día en que el Dios eterno limpiará, sacará la paja, sacará la cizaña y guardará el trigo en su granero, o en el reino, llevará a la iglesia al reino. Pero también, amados hermanos, nos vamos a encontrar en que muchos que están dentro de la iglesia, que nunca se han arrepentido y convertido, serán apartados y serán lanzados al lago de fuego. Y eso es la advertencia, amados hermanos, que Dios nos está haciendo en esta mañana. Él dice: su aventador está en su mano y limpiará su vida. Va a llegar ese día, ese momento viene. Sea que usted se arrepienta o que no se arrepienta, ese momento viene. Pues Dios no va a ser igual. Si usted se arrepiente o no se arrepiente, es cosa suya. Pero la palabra se va a cumplir. No, se cumple tanto para usted como para mí, pero se va a cumplir. Entonces, y recogerá su trigo en su granero. La iglesia es salvada, todo es salvado, todo es limpio en la sangre del Cordero, y que ha creído y ha guardado su palabra, será llevado a su granero. Y quemará desde la caja, sacará la cizaña, porque hay mucha cizaña, y la cizaña se parece mucho a trigo. Pero quizás a los pastores, a los siervos, a los ministros se puede engañar, pero al Dios eterno no se le puede engañar. Dios nos bendiga, amados hermanos. Esta sería la clase para esta mañana. No sé si alguna pregunta con todo esto. ¿Algo que te quiero preguntarle? Bien, hermano Ángel, que el Señor bendiga. Y yo voy a pasar por su lado.